6 años atrás, mi esposo y yo estábamos viajando al extranjero cuando fuimos secuestrados. Nuestra familia solo tenía dinero suficiente para pagar el rescate de uno de nosotros. Por el bien de Gideon, elegí quedarme y dejar que él regresara a casa. Nunca imaginé que esa decisión lo cambiaría todo. Tiempo después, un hombre con gran poder se hizo cargo del pago por mi libertad. A cambio, trabajé para él durante 6 años, convirtiéndome en su mano derecha, la persona en quien más confiaba. Durante ese tiempo, resolví cada obstáculo que amenazaba sus intereses. Finalmente, al cumplir el 6.º año, obtuve el permiso de irme. Sin ningún vínculo que me atara a ese lugar, emprendí mi camino de regreso, esperanzada por reencontrarme con el pasado que dejé atrás. Pero lo que encontré me atravesó como una lanza. Gideon Chase era ahora un hombre próspero, viviendo en plenitud con su primer amor, Sabrina. No solo no me había buscado jamás, tampoco me esperó. Ya tenía 2 hijos con ella. La traición se sintió más punzante que el cautiverio. Enfrentarlo fue inevitable. Le pregunté, con el alma rota, por qué no había venido por mí. Él solo me miró con un hielo inexplicable en los ojos y pronunció unas palabras que aún hoy perforan mi memoria. Selene, ¿por qué habría de salvarte? Luego, con una voz seca, añadió, ya has sido usada tantas veces. ¿Cómo puedo saber si aún eres pura? Escuchar eso de él fue como ver caer una máscara. El hombre por quien di todo, al que liberé sacrificando mis bienes, no era más que un ser despreciable. En ese instante, supe que lo único que quedaba en mí era odio. Y si ese era el precio que él ponía sobre la mesa, entonces yo cobraría cada centavo de lo que me debía. Gideon y yo aún estábamos legalmente casados. Su empresa estaba por salir a bolsa. Y si yo aparecía justo ahora, él no se atrevería a divorciarse. No sin perder lo que más le importaba, su reputación y su dinero. Pero lo miré sin temblar. Gideon Chase, divorciémonos, le dije. Él no respondió. Solo alzó la mano. Al instante, un grupo de hombres entró, me sujetaron y me encerraron en una habitación. Solo quédate tranquila, ordenó. Si cooperas, vivirás como la señora Chase. Si no, te deportaré. Aquello no era libertad. Era una prisión disfrazada de mansión. 2 guardaespaldas custodiaban mi puerta día y noche. Pero cometió un error, no revisó mi teléfono. Él pensó que había regresado sola, sin recursos, sin nadie. Lo que ignoraba es que no volví sola. Tomé el móvil con manos temblorosas. Señor, necesito su ayuda, dije entre lágrimas. Te lo advertí hace tiempo, respondió su voz firme. Ningún hombre que te deja atrás te merece. Aguanta 3 días más. Sus palabras me devolvieron la fuerza. Ese mismo día, supe que Gideon jamás imaginó que mi vida después del rescate había sido de dignidad, respeto y riqueza. Mucha más de la que él podría soñar. Lo irónico era que ya no me importaba recuperar su amor. Lo había perdido todo conmigo. Pero esa noche, Gideon regresó a mi habitación. Se sentó frente a mí, con una expresión dura. Selene, espera hasta que la empresa salga a bolsa. Luego firmarás esto. Te daré $150.000. Te irás sin escándalos. Me hablaba como si yo fuera un problema menor. Su mujer estaba con él, su hijo ya caminaba. Lo escuché sin pestañear. Él creía que con dinero podía borrar 6 años de abandono. Recordé su promesa, la última antes de irse, te esperaré, cueste lo que cueste. Pero apenas volvió, corrió a los brazos de Sabrina. Su hijo tenía 5 años. Es decir, ni siquiera intentó salvarme. Fue él quien nos llevó a ese viaje. Yo ni quería ir. Y cuando lo secuestraron, vendí mi casa para pagar su rescate. Lo miré y le respondí sin rencor. Solo 3 días, Gideon. Eso es todo lo que necesito. Sabía que mi jefe estaba en camino. Con él, no necesitaba suplicar. Cuando Gideon me ofreció los papeles del divorcio, los firmé sin titubear. ¿Puedo irme ya?, pregunté. Él sonrió fríamente. Después de la OPI. Salió, dejando órdenes estrictas de que no me dejaran salir. Me encerraron como a una criminal. A solas, lloré hasta quedarme sin fuerza. Me levanté al amanecer, hambrienta, sin haber comido en todo el día anterior. Al abrir la puerta, los guardaespaldas me detuvieron. Necesito comida, pedí. Me ignoraron. Fue entonces cuando apareció Sabrina con una sonrisa burlona. Traía una palangana. Detrás de ella, sus hijos me miraban con ojos curiosos. El mayor me señaló. ¿Es esta la perra de la que hablabas, mamá? Lo miré fija. No soy una perra. Tu madre sí lo es. El niño chilló y me golpeó con sus manos pequeñas. Lo empujé sin fuerza. Cayó al suelo, llorando exageradamente. Sabrina explotó. Ordenó que me sujetaran. Me bofeteó sin piedad,
Luego se inclinó y escupió verdades venenosas. El secuestro fue una farsa. Gideon lo planeó. Sabía que darías todo por él. Recuperó parte del dinero. Con eso construyó su fortuna. Quedé muda. Sabrina me empujó una palangana con comida para perros. Me la metió a la boca a la fuerza. Me humilló como jamás nadie. Esto es lo que mereces. Su hijo aplaudía emocionado. Bien merecido, gritaba. Me pisoteó la cara con sus pequeños pies. Cuando por fin se fueron, llamé a mi jefe. No me dan comida. Me obligaron a comer eso. Su voz era hielo puro. Esta noche estaré allí. Lo verás con tus propios ojos. Colgué. Ese teléfono era mi única esperanza. No podía acudir a la policía. Gideon era capaz de hacerme internar por trastorno mental postraumático. Si denunciaba, me destruiría. Esa noche, Gideon entró furioso. Me abofeteó y gritó: ¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo? Otra bofetada. Luego una patada. El dolor me dobló. Me golpeó sin parar. Su hijo, desde la puerta, lo animaba como si fuera un juego. Papá, eres increíble. Entonces, Gideon me agarró del cabello. Si vuelves a tocar a mi hijo, te mato. Lo miré con el alma rota. Y fue justo ahí cuando la voz de Sabrina se oyó desde el pasillo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa? Y lo supe. Mi jefe había llegado. Los pasos retumbaron en el pasillo como tambores de guerra. La puerta se abrió de golpe y los guardaespaldas retrocedieron un paso instintivo ante la presencia que se materializó frente a ellos. No hizo falta que gritara, ni que levantara la voz. Su sola mirada bastó para inmovilizar a todos en la habitación. Alto, de traje oscuro, con una expresión helada que podía quebrar el aire, estaba mi jefe. El hombre que me había rescatado cuando nadie más lo hizo. El mismo que me acogió cuando todos me dieron por muerta. Gideon, por primera vez desde que lo reencontré, pareció dudar. Dio un paso atrás, como si sintiera que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Pero fue tarde. «¿Esta es la forma en la que tratas a tu esposa?», dijo mi jefe con una voz tan controlada que daba miedo. Encerrándola, golpeándola, alimentándola con comida para perros. Gideon intentó recuperar la compostura. Ella atacó a mi hijo. Tu hijo tiene 5 años y fue criado para odiar a una mujer que salvó tu miserable vida, lo interrumpió con dureza. Y tú no mereces nada de lo que tienes. Cada ladrillo de tu fortuna está manchado por la sangre, el sacrificio y el dolor de Selene. Mi jefe caminó hacia mí. Me miró con los ojos cargados de rabia contenida, pero también con una ternura protectora que me hizo querer romper en llanto. Me ayudó a ponerme de pie y, por primera vez en años, sentí que estaba a salvo. «¿Se acabó?», me susurró. «Nadie volverá a tocarte sin pagar el precio». En cuestión de minutos, otros hombres de su equipo entraron en la casa. Sabrina, que había estado mirando desde el pasillo con arrogancia, se acercó furiosa. «No tienes derecho. Esta es mi casa, mis hijos están aquí, y tú no eres nadie para mí», la cortó mi jefe. «Y si tocas a Selene una vez más, juro que no habrá rincón en este país donde puedas esconderte». Sabrina retrocedió. Por primera vez, la seguridad que siempre mostraba se quebró. Estaba claro que este hombre no era uno más. Era alguien con poder real. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Gideon, cruzando los brazos, con un aire desafiante que no lograba ocultar su creciente nerviosismo. «Secuestrarla tú ahora». Mi jefe se rió, una carcajada seca, sin humor. «Ella no es tu propiedad. Ya firmaste el divorcio, Gideon. Lo que estás haciendo es ilegal. Y tengo todo grabado». Levantó su teléfono. Reprodujo un audio. Era la grabación de Gideon ofreciendo dinero por el divorcio, negándose a dejarme salir, y los gritos de su hijo celebrando mientras me golpeaba. Gideon palideció. Sabrina se tapó la boca. «Esto ya fue enviado a los medios financieros», añadió mi jefe. «Y a las autoridades. El escándalo estallará mañana. Tu OPI está muerta, Gideon. Tu imperio se desmoronará antes de que puedas levantar otro dedo». «No puedes hacer esto», gritó. «¿Quién te crees que eres? Soy el hombre que ella eligió cuando tú la abandonaste». Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Gideon no tenía respuesta. Me volví hacia él. Ya no sentía dolor ni tristeza. Solo una calma gélida. «Yo vendí mi casa por ti. Te di todo. Y tú me pagaste con desprecio, golpes y encierro». Me acerqué a él. «Ahora soy libre. Y tú vas a caer solo». Gideon me miró con desesperación. Por primera vez, no tenía el control. «Selene, espera. ¿Podemos hablar? Ya hablaste suficiente», lo interrumpí. «Durante 6 años tuve la esperanza de que vendrías por mí.
Pero tú ya estabas construyendo una vida con otra mientras yo era prisionera. Caminé hacia la salida, mis pasos firmes, mis lágrimas secas. Pero justo cuando pasaba junto al pequeño hijo de Gideon, él me miró y murmuró: «¿Eres tú la señora que quiere quitarme a mi papá?». Me detuve. Lo miré con compasión, pero sin ternura. «No, pequeño. Yo fui la que le salvó la vida». No añadió nada. Bajó la mirada. Quizás algún día lo entendería. Afuera, el aire fresco de la mañana me envolvió. Era como respirar después de años bajo el agua. Mi jefe abrió la puerta del auto y me ayudó a entrar. «¿A dónde quieres ir?», preguntó. «A casa», respondí sin titubeos. «Pero esta vez, la que yo elija». El coche se puso en marcha. Dejaba atrás una casa que fue prisión. Una familia que nunca me aceptó. Un pasado que por fin se cerraba. Pero delante de mí se abría algo más grande, mi redención. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, mi futuro. «Selene», dijo mi jefe, sin apartar la vista del camino. «Te prometí que te cuidaría. Y ahora es mi turno de cumplir esa promesa». Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en las palabras de un hombre. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi historia, que había permanecido en la sombra durante 6 años, se desató como una tormenta en los titulares. Esposa abandonada revela traición en medio del secuestro. OPI cancelada tras escándalo con la esposa legítima. Gideon Chase bajo investigación por manipulación de rescate. Cada medio quería una entrevista. Cada canal deseaba el testimonio. Pero yo no quería fama. Solo quería justicia. Mi jefe me había llevado a una propiedad aislada, alejada de la ciudad, donde podía descansar y recomponerme. El lugar era como un santuario, paredes de cristal, rodeado de naturaleza, silencio absoluto salvo por el susurro del viento entre los árboles. Era la primera vez, en muchos años, que dormía sin miedo, que despertaba sin sobresaltos. Cada mañana, él dejaba una taza de té en la mesa de la terraza, sin decir una palabra. No necesitábamos palabras. Su presencia me bastaba. «No quiero venganza, quiero paz», le dije una tarde. «Pero ellos no me dejarán en paz, ¿cierto?». Él me miró largo rato. «La paz se consigue cerrando puertas. Algunas hay que clausurarlas con fuerza. Otras, se incendian». Lo entendí. Gideon no iba a detenerse. Sabrina tampoco. Y si quería dejar todo atrás, tendría que enfrentar la verdad completa. Porque lo que aún no le había contado a nadie, ni siquiera a él, era lo que realmente sucedió durante los primeros meses de mi cautiverio. Cuando Gideon fue rescatado, y yo me quedé atrás, los secuestradores no sabían qué hacer conmigo. Me trasladaron de un sitio a otro, como un paquete sin dueño. Durante semanas, dormí en el suelo, comí sobras y viví con la incertidumbre de si vería el amanecer. Fue entonces cuando apareció él. Mi jefe. En aquel entonces, no sabía quién era. Solo que todos lo respetaban, lo temían, incluso los propios captores. Recuerdo que llegó una noche de lluvia, con un abrigo largo, empapado, los ojos oscuros como tormenta. Se acercó a la celda donde me tenían. Me observó en silencio. Yo estaba sentada contra la pared, envuelta en una manta sucia, sin esperanza. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Esperaba que vinieran por mí. «¿Quién?». «Mi esposo». Él frunció el ceño. «¿Y vino?». Negué con la cabeza. No lloré. No podía más. Ya no quedaban lágrimas. Fue entonces cuando dijo algo que jamás olvidaría. «Eres libre, pero si aceptas venir conmigo, te protegeré». Lo miré, desconfiada. «¿Por qué harías eso?». «Porque veo en tus ojos la misma oscuridad que vi en los míos alguna vez. Y porque necesito a alguien como tú». No entendí entonces. Pero acepté. No porque confiara, sino porque no tenía otra opción. Desde ese día, mi vida cambió. Me llevó a su mundo, uno de decisiones rápidas, negocios sucios y poder silencioso. Me entrenó, me formó, me moldeó. No fui su amante, ni su prisionera. Fui su sombra, su estratega, su mano derecha. Y él, para mí, fue salvación. Pero ahora, enfrentábamos un nuevo capítulo. Porque la prensa no se detenía. Un medio filtró documentos legales que confirmaban que Gideon había registrado parte de su empresa en la época del rescate usando dinero de origen no rastreado. Mi jefe y yo sabíamos que ese dinero era lo que yo obtuve tras vender mis propiedades. Había transferido esos fondos en efectivo, a través de terceros, para evitar que mi familia fuera afectada. Pero Gideon lo había rastreado, y lo usó para sí. Y lo peor era que también lo había blanqueado con ayuda de Sabrina. Fue ella quien, en secreto, gestionó los movimientos financieros. Y ahora, todo eso estaba saliendo a la luz. ¿Quieres que enfrentemos esto en los tribunales?
me preguntó mi jefe mientras observábamos las noticias. ¿O puedo hacerlo desaparecer todo? No, le dije. Ya no quiero borrar las cosas. Quiero que el mundo lo sepa. Quiero que se enteren de quién fue Gideon Chaser realmente. Así que acepté una entrevista. Solo una. Frente a las cámaras, vestida con un traje blanco, sin adornos, sin maquillaje recargado, conté mi historia. Desde el secuestro, el sacrificio, la traición, hasta el encierro y la humillación. No lloré. No grité. Solo narré. Porque a veces, la verdad no necesita drama. Solo necesita ser dicha. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Millones de visualizaciones. Cientos de miles de comentarios. Algunos me llamaban heroína. Otros, ingenua. Muchos más, simplemente humanos, me ofrecían palabras que hacía mucho no escuchaba. Respeto, admiración y sobre todo, validación. Gideon, por su parte, desapareció de la esfera pública. Su empresa se desplomó. Inversionistas retiraron su apoyo. Sabrina cerró todas sus redes. Los rumores decían que estaban bajo investigación formal. Pero yo ya no quería mirar atrás. Porque ahora, por primera vez, tenía una vida que me pertenecía. Sin deudas. Sin cadenas. Y con una libertad que ningún hombre me había dado. Ni siquiera mi jefe. Esa noche, bajo las estrellas, le pregunté, ¿por qué me salvaste realmente? Él sonrió levemente. Porque vi algo en ti. Una fuerza que ni tú conocías. ¿Y ahora qué ves? Me miró sin desviar la mirada. Veo a la mujer más peligrosa del mundo. La que sobrevivió a todo, y no necesita a nadie para seguir adelante. Cerré los ojos y respiré. Ya no era Selene la esposa, la rehén, la sombra de alguien. Era Selene Rivers. Dueña de mí misma. A las pocas semanas de que mi historia se hiciera pública, comenzaron a llegar cartas. Algunas anónimas, otras firmadas. Mujeres que decían haber vivido lo mismo. Personas que me contaban que también lo habían dado todo por alguien que solo supo usar y desechar. No tenía idea de que tantas personas se identificarían con lo que viví. Algunas de esas cartas no eran de apoyo. Otras eran crueles, acusadoras, diciendo que yo había destruido una familia. Que el niño de Gideon ahora sufriría por mi culpa. Que una buena mujer habría callado, habría perdonado, habría desaparecido. Las leí todas. Y luego las quemé. Porque aprendí algo esencial. Callar para proteger al abusador es seguir encadenada a él. Ya no más. Gideon intentó contactar conmigo. Al principio lo hizo a través de abogados, luego con notas dejadas en la prensa. Selene, hablemos. Selene, aún te amo. Selene, por favor. No respondí a ninguna. No por indiferencia, sino porque no tenía sentido hablar con quien no sabe escuchar. Un día, sin aviso, apareció en la entrada de la propiedad donde vivía temporalmente. No sé cómo averiguó dónde estaba. Lo vi desde la ventana. Estaba más delgado, los ojos ojerosos, la barba desordenada. Pero aún así, no sentí compasión. Solo rabia contenida. El mayordomo se acercó a mí. ¿Desea que lo reciba, señorita Rivers? No, respondí. Pero tampoco lo eches. Déjalo que mire, que respire este aire que ahora ya no le pertenece. Gideon se quedó allí, parado durante casi media hora. Luego se marchó, con la misma soledad con la que me dejó hace 6 años. Esa noche, me costó dormir. No porque sintiera remordimiento, sino porque las heridas que no sangran son las que más tardan en sanar. Recordé el momento exacto en que lo conocí. En la universidad. Él era el carismático, el que todos miraban. Yo, la silenciosa, la que tomaba apuntes en la primera fila. Y aún así, me eligió. O al menos eso creí. Durante mucho tiempo pensé que era suerte. Luego creí que era destino. Hoy sé que fue egoísmo. Me eligió porque yo era fácil de controlar. Porque sabía que yo no me iría. Porque intuía que yo sería leal, incluso en el dolor. Pero ya no. Esa Selene murió en una celda oscura en un país lejano. La Selene que vive ahora no le debe nada a nadie. A los pocos días, recibí una invitación. Era de parte del Ministerio de Justicia de mi país. Querían reconocer públicamente mi valentía y otorgarme una medalla al mérito civil por mi resiliencia, integridad y colaboración para destapar una red de corrupción. Dudé en asistir. No me sentía una heroína. Solo alguien que sobrevivió. Pero mi jefe me convenció. Selene, me dijo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. A veces, dar un paso al frente no es para ti, sino para quienes aún están atrapadas. Asentí. Y esa noche, me paré frente a un auditorio lleno de personas. Entre ellas, periodistas, funcionarios, víctimas
y hasta gente que antes me había juzgado. Tomé el micrófono. Mi voz no tembló. Este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las mujeres que fueron obligadas a callar. De todas las que fueron traicionadas por aquellos que prometieron cuidarlas. De todas las que, como yo, renacieron desde el lodo. Aplausos. Lágrimas. Y entre la multitud, lo vi. Gideon. Parado al fondo. No aplaudía. No lloraba. Solo me miraba con los ojos llenos de algo que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Rabia? ¿Envidia? Me giré y lo ignoré. Porque aquel capítulo ya estaba cerrado. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Sabrina. Por un segundo, dudé en colgar. Pero respondí. ¿Qué quieres? Su voz estaba débil, nada que ver con la mujer arrogante de antes. Necesito que me escuches. Solo 5 minutos. Guardé silencio. Estoy sola, dijo. Gideon me dejó. Dice que lo arruiné todo. La prensa no nos deja vivir. Mi hijo está confundido, no entiende nada. ¿Y qué esperas? ¿Compasión? ¿Consejos? No, respondió con un suspiro. Solo quería que supieras que, por primera vez, entiendo lo que sentiste. Que tal vez sí fui cruel. Tal vez merezco esto. No necesitas que yo te lo confirme, Sabrina. Lo sé. Pero tú tienes fuerza. Y yo no sé cómo vivir con esto. Iba a colgar. Estaba a punto. Pero algo en mí se detuvo. Busca ayuda, le dije finalmente. Y deja de mirar hacia mí. Tu camino es tuyo. Luego corté. Me senté junto a la ventana y observé el cielo. No sentí alivio. Ni victoria. Solo una paz inmensa. Era la paz que llega cuando uno ya no arrastra cadenas emocionales. Cuando ya no espera disculpas. Cuando ya no desea venganza. Era libertad. Y esta vez, era mía. El silencio de los días posteriores fue como un bálsamo sobre una piel recién cicatrizada. Me levantaba temprano, caminaba entre los árboles, preparaba mi propio café y volvía a escribir. Porque eso fue lo primero que quise recuperar, mi voz. Había pasado tantos años siendo la voz de otros, obedeciendo, sirviendo, callando, que había olvidado cómo se sentía hablar con total libertad. Empecé a escribir mis memorias. No para publicarlas, no para volverme famosa, sino para entenderme. Puse en palabras cada momento de dolor, cada mentira de Gideon, cada noche de insomnio esperando una señal que nunca llegó. Escribí sobre la primera vez que dormí en el suelo frío de un sótano, con la esperanza de que fuera la última. Sobre el sabor metálico de la desesperanza. Sobre el rostro de mi jefe cuando me rescató y las primeras palabras que me dijo: aquí no necesitas ser fuerte, solo necesitas estar viva. Escribí hasta que la tinta manchó mis dedos. Hasta que sentí que podía respirar otra vez. Y fue en ese proceso que recordé algo que había querido enterrar, la carta que le escribí a Gideon desde el cautiverio. La había escrito durante mi primera semana como prisionera, con un trozo de papel sucio y una pluma que uno de los vigilantes me dio a cambio de limpiar el suelo de su celda. En esa carta no había odio. Solo súplica. Le pedía que no se olvidara de mí. Que recordara nuestras promesas. Que hiciera lo posible por encontrarme. Nunca supe si la carta fue entregada. Pero ahora, con todo lo que sabía, entendía que probablemente sí la leyó, y decidió ignorarla. Mi jefe entró a la sala una tarde mientras escribía. Me observó con calma, como siempre hacía. ¿Puedo leerte algo?, le pregunté. Él asintió. Y le leí un fragmento. Cuando terminé, permaneció en silencio por unos segundos. Luego dijo: deberías publicarlo. No escribí esto para el mundo. Pero el mundo necesita saberlo. Me negué, al principio. Pero él tenía razón. No por fama. No por revancha. Sino porque había miles de mujeres, hombres incluso, que vivían en relaciones donde el amor era una excusa para controlar, y el sacrificio era exigido sin reciprocidad. Así que decidí compartir fragmentos. No como un libro, sino como cartas abiertas. Las publiqué en una plataforma digital, sin firmarlas, sin decir quién era yo. Y para mi sorpresa, comenzaron a viralizarse. Cada carta era compartida miles de veces. Carta a quien me dejó esperando. Carta desde el silencio. Carta a quien prometió volver. Empezaron a llegar mensajes de todas partes del mundo. Gracias por poner en palabras lo que no me atrevo a decir. Esto me salvó de volver con él. Me diste fuerza. Y entonces entendí, mi historia no era solo mía. Era el eco de muchas otras. Una mañana, mientras caminaba por el sendero de grava que rodeaba la casa, mi jefe se me acercó con el celular en la mano. Quiero mostrarte algo. Me entregó el dispositivo. Era un vídeo. Gideon.
sentado frente a una cámara, en lo que parecía ser una habitación de hotel. Mi nombre es Gideon Chase, decía con la voz cansada. Y estoy aquí para contar la verdad. Durante 20 minutos, confesó su participación en la manipulación del rescate. Admitió que vendió mi historia como parte de una narrativa de sacrificio para subir el valor emocional de su empresa. Reveló que sí recibió mi carta, pero que Sabrina lo convenció de que era mejor dejarme atrás. Yo decidí no volver por ella, dijo. Pensé que ya no era digna de mí. Y ahora entiendo que el indigno era yo. Terminó el vídeo diciendo, si esto sirve para que otros no hagan lo que yo hice, entonces vale la pena. Cerré el vídeo en silencio. No sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de cierre. No era perdón, era comprensión. No porque sus palabras repararan lo que hizo, sino porque, por primera vez, se quitó la máscara. Esa noche, encendí una vela en el porche. Me senté junto a mi jefe. No hablamos. Solo observamos el fuego bailar con el viento. Selene, dijo después de un rato, tienes una voz que mueve montañas. Lo miré. Y tú me enseñaste a usarla. ¿Te arrepientes de todo lo que viviste? Me tomó un momento responder. No, dije finalmente. Porque si no hubiera pasado por todo eso, tal vez nunca habría descubierto quién soy. Él asintió. Y ahora que sabes quién eres, ¿qué vas a hacer con eso? No lo supe en ese momento. Pero al día siguiente, recibí una propuesta. Una fundación internacional de apoyo a mujeres en situación de abuso quería que me uniera como embajadora. Que compartiera mi historia. Que ayudara a crear un programa de reintegración para mujeres que, como yo, habían sido rescatadas pero no sabían por dónde comenzar de nuevo. Era mi oportunidad de transformar el dolor en algo útil. Y dije que sí. No por caridad. No por redención. Sino porque me sentía lista. Lista para empezar de nuevo. Pero esta vez, por mí. El día que acepté ser parte de la fundación, creí que había cerrado todos los círculos de mi pasado. Lo creí con firmeza. Ya no pensaba en Gideon al despertar. Ya no recordaba el sabor de la comida para perros, ni el frío del encierro. Sentía que había recuperado el control de mi historia. Pero el pasado tiene formas sutiles de colarse en el presente. Una mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada, encontré un mensaje inesperado. El remitente era un nombre que me paralizó. Evelyn Rivers. Mi madre. Hacía más de 7 años que no hablaba con ella. Después de mi secuestro, cuando Gideon fue rescatado y yo permanecí desaparecida, mi familia cayó en un abismo de dolor y frustración. Al principio, recibía mensajes de esperanza. No pierdas la fe, hija. Gideon está haciendo todo lo posible. Pero a medida que pasaban los meses y luego los años, las palabras se volvían escasas, hasta que finalmente dejaron de llegar. Y cuando volví, cuando mi historia se volvió pública, no recibí ni una llamada de su parte. Por eso, ver su nombre ahora, en la pantalla, fue como sentir un puñetazo en el pecho. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Selene, he visto todo. Perdóname. Necesito hablar contigo. No por mí, por tu hermana. No supe qué hacer. Le mostré el mensaje a mi jefe. Me escuchó en silencio, como siempre. Luego dijo, puedes ignorarlo. Nadie te debe nada. Pero yo sí sentía que debía algo. No por mi madre, sino por mí. Necesitaba entender por qué me abandonaron también. Por qué nadie levantó la voz. Por qué se conformaron con la versión de Gideon. Así que viajé. Volví a mi ciudad natal. A la casa en la que crecí. Cuando toqué la puerta, fue mi madre quien la abrió. Envejecida, más delgada, pero con los mismos ojos grises que me enseñaron a leer cuando era niña. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Pensé que no vendrías. Yo también. Nos sentamos en la cocina, la misma donde solíamos desayunar en silencio cuando papá ya no estaba. Me ofreció té, y lo rechacé. ¿Dónde estabas todos estos años, mamá?, pregunté sin rodeos. ¿Por qué nunca me buscaste? Su voz se quebró antes de empezar. Gideon nos convenció de que estabas muerta. Fruncí el ceño. ¿Qué? Nos dijo que pagó por tu cuerpo. Que lo habían encontrado. Destrozado. Que no era reconocible. Me quedé helada. ¿Y tú lo creíste? Nos mostró documentos, certificados, incluso una urna. Selene, enterramos algo pensando que eras tú. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Por qué no me preguntaron? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no? Porque queríamos creer que habías muerto rápido. Porque el dolor de imaginarte sufriendo nos partía en 1000 pedazos. No sabía si gritar o llorar. ¿Y ahora? ¿Por qué me escribes ahora? Porque tu hermana, Emily, está con alguien como Gideon.
peor. Y no sabemos cómo sacarla de ahí. Me quedé en silencio. Emily y yo no hablábamos desde hacía años. Nos distanciamos cuando eligió casarse con un hombre que yo intuía manipulador. Nunca entendió mi rechazo. Ahora, según mamá, ese hombre le controlaba el teléfono, las salidas, las amistades, hasta la ropa. No quiere hablar con nadie, dijo. Pero tal vez, si tú lo haces, tragué saliva. ¿Yo? ¿La hermana ausente? ¿La que fue olvidada? No soy una salvadora, mamá. Pero sobreviviste. Ella te admira más de lo que crees. Esa noche no dormí. Recordé las veces que Emily me escribía cartas cuando éramos niñas. Cómo compartíamos secretos debajo de las sábanas. Cómo me miraba con orgullo cuando aprendí a defenderme. Decidí verla. No como heroína, sino como hermana. La cité en un café público. Llegó con gafas oscuras, su figura encorvada como si llevara un peso invisible. Cuando me vio, rompió en llanto. Pensé que nunca me perdonarías, dijo. No hay nada que perdonar, respondí. Hablamos por horas. Me confesó que su esposo le había destruido la autoestima, que vivía con miedo, que sentía que su vida no le pertenecía. Le tomé las manos. Emily, aún puedes salir. ¿Y si no puedo? ¿Y si él me hace algo? Entonces yo estaré contigo. No dejaré que te pase lo que me pasó a mí. Me miró con los ojos llenos de esperanza rota. Pero aún así, esperanza. No quiero volver a casa, murmuró. Entonces no lo hagas. Y no lo hizo. Esa misma noche, la llevé conmigo. Mi jefe preparó una habitación para ella en la propiedad donde yo vivía. Emily empezó a recibir ayuda psicológica. Reaprendió a mirar al espejo. Y en sus ojos, comencé a ver reflejos de mí misma. Por primera vez, no solo estaba sanando mi historia. Estaba ayudando a evitar que otra mujer la repitiera. Esa fue la noche en que entendí el verdadero propósito de todo lo que viví. No era solo escapar. Era regresar por las que aún estaban atrapadas. Y Emily fue la primera. Emily floreció más rápido de lo que pensé posible. Bastaron semanas de estabilidad, de palabras amables, de ausencia de gritos para que volviera a pararse derecha, para que su risa no sonara rota. La vi una tarde dibujando, como lo hacía de niña, y comprendí que parte de mi viaje estaba también en ayudarla a recordar quién era antes de que la apagara el miedo. Mientras ella sanaba, mi voz se hacía más fuerte allá afuera. Las cartas que publiqué bajo seudónimo llegaron a manos de editoriales interesadas en convertirlas en un libro. Me ofrecieron cifras exorbitantes. Me preguntaron si incluiría detalles de Gideon, si contaría con nombre y apellido la traición, los golpes, la humillación. Me ofrecieron fama, escándalo, morbo. Pero yo no quería eso. Nunca quise venganza en forma de espectáculo. Así que acepté publicar el libro, pero bajo un título distinto, con una identidad distinta. El único nombre que figuraría completo sería el mío. Selene Rivers. Ya no como víctima, sino como autora. El día del lanzamiento, la editorial organizó una pequeña conferencia en un auditorio elegante. Llegaron periodistas, activistas, sobrevivientes. Y al fondo, como ya se volvía costumbre, estaba él. Mi jefe. Siempre presente, sin robar atención, sin figurar. Se mantenía como sombra protectora, como el testigo silencioso de mi renacimiento. Subí al escenario. Esta vez no temblaban mis manos. Tomé el micrófono y respiré hondo. Durante años, fui el personaje secundario de la vida de otro. Me llamaron esposa, rehén, asistente. Pero en este libro, en estas páginas, soy solo Selene. Y por primera vez, eso basta. La ovación fue cálida, honesta. Entre la multitud, una mujer de mediana edad se acercó con lágrimas en los ojos. Me abrazó sin decir palabra. Luego se alejó. Otro me entregó una carta escrita a mano. Y uno más me susurró: gracias por hablar. Me diste permiso de hacer lo mismo. Fue entonces cuando comprendí que lo que había vivido ya no era solo tragedia. Era una semilla. Había germinado en otras personas. Y eso tenía un poder inquebrantable. Pero mientras mi nuevo mundo se expandía, el pasado volvió a tocar la puerta. Esta vez, en forma de un sobre blanco, sin remitente, entregado por un mensajero que no dejó nombre. Dentro del sobre, había un solo documento, una prueba de ADN. El nombre en la parte superior me heló la sangre. Caleb Chase, el hijo mayor de Gideon. Y lo que decía el documento, lo cambiaba todo. Caleb no era hijo biológico de Sabrina. Tampoco de Gideon. La línea paterna estaba vacía. La línea materna decía: Selene Rivers. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo? Le mostré el documento a mi jefe. Lo leyó con una expresión contenida,
pero sus ojos mostraron algo que no supe interpretar al principio. «¿Esto es cierto?», pregunté. «Eso parece», murmuró. «Pero necesito saber cómo, cuándo, por qué nadie me lo dijo». «¿Quieres que investigue?». Asentí. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. Recorrí mentalmente cada momento del secuestro. Recordé los primeros meses de encierro, cuando estuve inconsciente varias veces por el golpe que recibí al ser capturada. Y entonces, un recuerdo enterrado emergió como un susurro. Una enfermera. Una sala blanca. Una voz que decía, «Va a estar bien, ella y el bebé». Me llevé las manos a la boca. ¿Era posible que...? ¿Me drogaron? ¿Me mintieron? ¿Me hicieron creer que había perdido al niño? Al tercer día, mi jefe regresó con una carpeta en la mano. Lo encontré todo. Me senté sin poder respirar. Caleb nació en una clínica privada, bajo identidad falsa. Sabrina se hizo pasar por la madre. Gideon firmó como padre, pero sin pruebas. El bebé fue entregado a Sabrina como parte de un plan. El plan era borrar cualquier rastro de tu embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? Porque sabían que, si alguna vez regresabas, un hijo sería el vínculo legal y emocional que no podrían borrar. Querían asegurarse de que no tuvieras ningún poder. Me quedé en silencio. Todo cobraba sentido. El desprecio de Gideon, la rabia de Sabrina, el odio de Caleb, un odio alimentado por una mentira. Me levanté, aturdida. Caminé hasta el ventanal y miré la noche sin estrellas. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó mi jefe. «No lo sé», respondí con un nudo en la garganta. «¿Tú lo sabías?». «No, pero sospechaba». Me volví hacia él. «¿Y por qué no me lo dijiste?». «Porque no estaba seguro. Y porque temía que te rompiera de nuevo». Me senté. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No por Gideon, ni por Sabrina, sino por ese niño que, sin saberlo, había sido usado como un arma. Un niño que era mi hijo. Mi sangre. Mi carne. Mi historia. Caleb Chase. Lo había visto tantas veces y nunca lo supe. Me insultó, me golpeó con sus pequeñas manos, me llamó perra. Y yo lo empujé. Mi hijo. Las lágrimas salieron sin que pudiera detenerlas. ¿Dónde está ahora? En custodia compartida con Sabrina. Gideon perdió derechos luego del escándalo. Quiero verlo. ¿Estás segura? Sí, respondí, con la voz temblorosa. Es hora de recuperar lo que me quitaron. Porque si algo me había enseñado la vida, es que la verdad, aunque duela, siempre encuentra el camino de regreso. El día que decidí enfrentar a Caleb, sentí que algo dentro de mí temblaba con más intensidad que durante el secuestro, que cuando firmé el divorcio, incluso más que al ver mi rostro desfigurado por los golpes de Gideon. Esta vez no temía por mi cuerpo. Temía por mi alma. Temía por su mirada. Por descubrir en sus ojos el rechazo que tantas veces viví sin saber que venía de mi propia sangre. Mi jefe organizó el encuentro con sumo cuidado. No podía aparecer de repente y decirle, «Soy tu madre», como si se tratara de una novela mal escrita. Caleb era un niño de 6 años, confundido, criado entre el veneno de Sabrina y la frialdad de Gideon. Era un niño que me había odiado sin saber por qué. Lo citamos en una sala neutral, un centro de bienestar infantil donde los encuentros supervisados permitían que los niños no se sintieran expuestos ni forzados. Sabrina no se opuso. En realidad, parecía más que feliz de soltarlo por unas horas. Tal vez creía que yo no soportaría estar frente a él. Tal vez esperaba que él me rechazara con violencia y se sintiera reivindicada. Pero yo no iba por ella. Iba por él. Caleb llegó con un libro en la mano y una expresión cansada en el rostro. Se sentó frente a mí, sin decir palabra. Había un cristal entre nosotros. Él estaba con una psicóloga. Yo con otra. Solo después de 20 minutos, se le dijo que la mujer frente a él quería hablarle. Asintió. Me miró. Nos conocemos. Tragué saliva. Sí, de antes. Me llamo Selene. La mujer que peleó con mamá. Asentí, sintiendo un puñal en el estómago. Sí, pero lo que tuviste no fue toda la historia. Él bajó la mirada. Papá dice que eres mala. ¿Tú qué crees? No sé. Está bien no saber. La psicóloga le entregó un dibujo. Puedes dibujar lo que sientes cuando ves a esta mujer. Caleb tomó los colores sin entusiasmo. Pero dibujó. Un círculo rojo. Una casa en medio. Y una mujer con lágrimas en la cara. ¿Quién es?, preguntó la psicóloga. No sé. Pero siempre la veo en sueños. Está encerrada y llora. Contuve el aliento. Era yo. De algún modo, me recordaba. ¿Quieres preguntarle algo a Selene?,
le dijo la terapeuta. Caleb dudó. Luego murmuró, ¿por qué no viniste antes? Las lágrimas brotaron sin permiso. Pero no de dolor. De culpa. De impotencia. Porque me dijeron que habías muerto. Dije con voz quebrada. Y a mí me dijeron que tú eras la mala, replicó. Y aún así, te soñaba. Porque el alma recuerda lo que el mundo trata de borrar, respondió la terapeuta con suavidad. Caleb me miró. Y por primera vez, no había odio en sus ojos. Había una pregunta. Un deseo. Una grieta. Esa noche, no dormí. Mi jefe me encontró en la terraza, abrazando mis piernas, con la mirada perdida. ¿Y ahora qué? No lo sé, susurré. Tal vez no quiera saber de mí. Tal vez, siempre me vea como la mujer que empujó a un niño. No eres eso, Selene. Fui muchas cosas. Muchas equivocadas. Pero ahora estás siendo lo que nunca te dejaron ser, madre. Cerré los ojos. Nunca imaginé que una palabra tan pequeña doliera tanto. Madre. Una palabra que me robaron antes de que pudiera pronunciarla. Una semana después, Caleb pidió volver a verme. Esta vez sin vidrio. A solas. En un parque. Lo llevé a un lugar abierto, donde pudiera correr, saltar, mirar el cielo. Caminamos juntos. En silencio. Hasta que me dijo, yo no quiero que mi papá se enoje. No tienes que elegir entre él y yo, respondí. Solo quiero que sepas quién soy. ¿Eres mi mamá? La pregunta fue directa. Brutal. Sí, susurré. ¿Y por qué no viví contigo? Porque hubo personas que no querían que estuviéramos juntos. Pero ya no lo permitiré más. Caleb se quedó quieto. Luego se acercó. Me tomó la mano con la delicadeza de quien prueba un recuerdo. ¿Puedo contarte algo? Lo que quieras. A veces sueño que estoy en una casa con paredes de vidrio. Que tú estás cocinando y yo estoy dibujando en el suelo. Tragué saliva. Era mi casa actual. Tal vez eso no sea solo un sueño, respondí. Tal vez sea un recuerdo del futuro. Tú me quieres. Más de lo que puedo explicar. Y te quedarás. Siempre. Me abrazó. Pequeño, frágil, tembloroso. Y por fin sentí que algo encajaba. Que el tiempo, por cruel que fuera, no había podido destruir ese lazo. Sabrina, por supuesto, reaccionó con furia. Me acusó de manipularlo. Intentó revertir la custodia. Pero esta vez no tenía poder. Su imagen estaba destruida. Y Gideon había desaparecido. Literalmente. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había ido del país. Otros, que estaba en tratamiento psiquiátrico. Yo ya no buscaba saberlo. Mi energía estaba en otra parte. En Caleb. En su risa. En su confianza recuperada. En las noches en las que me pedía que lo arrope, y en los dibujos que colgaba en la nevera. Dibujos donde ahora sí ponía nombre a la mujer que lloraba. Mamá, decía en la esquina de la hoja. Mamá, feliz. Y entonces comprendí que todo, absolutamente todo lo vivido, me había traído hasta aquí. Porque recuperar a un hijo, no es solo una historia de reencuentro. Es una batalla. Un milagro. Una reconstrucción desde las cenizas. Y yo estaba lista para ser madre. Por primera vez. Y para siempre. Los meses que siguieron se convirtieron en una nueva vida. Pero no una donde todo era perfecto, ni una donde el pasado desaparecía. Era una vida real, de reconstrucción diaria. De abrazos a deshora. De pesadillas interrumpidas por una voz infantil que decía aquí estoy, mamá. Caleb y yo aprendimos a convivir como dos sobrevivientes. Él, de una infancia manipulada, marcada por el odio inducido. Yo, de una historia robada, de una maternidad que me arrebataron sin darme opción. Y sin embargo, nos encontramos. Nos elegimos. Una tarde, mientras le preparaba una merienda, me miró con esos ojos que no eran de Gideon, ni de Sabrina, sino míos. Mamá, ¿tú crees que los recuerdos se borran? No, hijo. Pero se transforman. Yo recuerdo que te odiaba. Lo dijo sin culpa, como un hecho, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Asentí con calma. Y ahora te quiero, añadió con una sonrisa tímida. Me arrodillé frente a él. Y eso es lo más valiente que has hecho. Más valiente que decirle a la maestra que mi verdadero apellido es Rivers. Rey. Aún estaba en proceso legal el cambio, pero él ya lo usaba con orgullo. Caleb Rivers. Un nombre que nunca debió perder. Un día, la terapeuta me dijo algo que me marcó. Selene, Caleb no necesita una madre perfecta. Necesita una madre que no se rinda. Y yo no me rendí.
Ni cuando Sabrina intentó contactarme una última vez para negociar la custodia. Ni cuando ciertos medios intentaron reabrir el escándalo buscando mis emociones como carnada. Ni cuando la editorial propuso escribir una segunda parte de mi historia, ahora con nombres y detalles sangrientos para aumentar las ventas. Yo no respondí a nada de eso. Porque entendí que no hay mejor venganza que una vida plena. Que no hay justicia más pura que ver reír a un hijo que antes solo sabía gritar. Que no hay respuesta más contundente que la paz. Caleb fue aceptado en una escuela artística. Le encantaba dibujar, y los maestros decían que tenía una sensibilidad única para su edad. A veces, en sus trazos, aparecían figuras encerradas que luego rompían las paredes. Me las mostraba con orgullo. Este soy yo, mamá. Antes estaba atrapado. Ahora tengo alas. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el mundo parecía detenerse afuera, Caleb me preguntó si podía dormir en mi cama. Solo hoy. Me siento raro. Nos acostamos juntos. Y después de unos minutos de silencio, murmuró, ¿dónde está mi papá? Respiré hondo. No lo sé. Pero no importa dónde esté. Tú estás aquí. Y eso es lo único que importa. ¿Tú crees que algún día me va a querer de verdad? Lo abracé. No necesitas su amor. Ya tienes el mío. Y es suficiente para los dos. Después de eso, no volvió a preguntar por Gideon. Su silencio no fue de resignación, sino de cierre. Un cierre que los niños solo logran cuando se les da la verdad sin adornos, pero con ternura. Pasaron los años. El libro fue traducido a varios idiomas. Las cartas originales se expusieron en una galería dedicada a mujeres que sobrevivieron a formas invisibles de violencia. Yo di charlas, viajé a congresos, fundé una pequeña organización con otras 3 mujeres que, como yo, reconstruyeron su identidad desde el barro. A veces, la prensa intentaba volver al escándalo inicial. Pero ya no era el centro. Porque la historia había dejado de girar en torno al trauma. Ahora giraba en torno a la transformación. Y la transformación era poderosa. Mi jefe, aquel que me salvó cuando nadie más lo hizo, continuó a mi lado. No como un salvador, sino como un igual. Nunca cruzó una línea. Nunca me forzó a sentir lo que no estaba lista para sentir. Me acompañó en silencio. Y un día, mientras estábamos sentados viendo a Caleb jugar fútbol, me tomó la mano con suavidad. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó. No necesitó decir más. Sabía a qué se refería. A nosotros. A dejar de ser 2 caminos paralelos para comenzar a caminar juntos. Lo miré. ¿Y si vuelvo a romperme? Yo también me he roto, Selene. Lo importante es que esta vez, no estaremos solos. Acepté. Sin fuegos artificiales. Sin promesas de cuento. Solo con la certeza de que después de sobrevivir al infierno, el amor ya no se mendiga. Se construye. Caleb creció sabiendo toda la verdad. Sin mitos. Sin odio. Sabiendo que fue amado desde antes de que él lo supiera. Que fue buscado, soñado, llorado. Que una madre nunca olvida. Y que incluso cuando todo parece perdido, hay hilos invisibles que conectan las almas que deben encontrarse. Hoy, cuando me preguntan qué soy, ya no respondo que fui rehén. Ni esposa. Ni víctima. Digo con orgullo, soy madre. Soy autora. Soy Selene Rivers. Y esta es mi historia. Porque el dolor me partió. Pero nunca me rompió del todo. Porque el abandono me dejó sola. Pero no vacía. Porque la traición me destruyó. Pero no me definió. Hoy sé que la mayor victoria no es vengarse. Es sanar. Y al sanar, florecer. Porque cuando la justicia falla, el alma que no se rinde se convierte en su propia redención. Y eso, ni Gideon, ni Sabrina, ni el tiempo, me lo pudieron quitar.